a punto de estudiar continuar estudiando el proyecto del ingreso mínimo mensual. Por eso él no concurre y viene el director del trabajo y Francisco del Río. La Asociación de AFP, AG de Chile, también piden audiencia respecto del proyecto de los trabajadores independientes, ser escuchados. Y también comunicar a la comisión que ayer se dio cuenta del proyecto sobre Salacuna, tiene un nombre más largo, que se envió a esta comisión y luego va a pasar a Hacienda. Hay algunas cosas como prácticas que yo pediría que viéramos después cuando estemos todos los miembros de la comisión, que es cómo nos ordenamos en las sesiones. Habíamos conversado el lunes en poder hacer sesiones temprano el lunes. El horario más adecuado me parece que era las 9:30, lo que conversamos, de 9:30 a 11, los lunes, ¿no es cierto? Pero dentro de las posibilidades de todos para poder tratar, yo diría en principio, el proyecto independiente los días lunes, que acordamos, claro, lunes y los miércoles acá. Y poder tratar el de independiente el lunes subsiguiente, donde acordamos invitar al director de Impuesto Interno, director de FONASA y al superintendente de Seguridad Social. El de independientes, ¿ya? De cotización de independientes. Y vamos a hacer una programación para Salacuna, donde yo creo que lo que tenemos que hacer, ahí lo que yo trataría de hacer como una sesión de audiencia que quizás fuera un poquito... Bueno, pero veámoslo ahí para poder facilitar la presencia, y yo diría hacer... No lo vamos a dejar registrado eso. Pero la idea yo diría es poder hacer una sesión de audiencia más larga en Salacuna, probablemente, el poder abordarlo bien, los proyectos. Ahí nosotros tenemos en Salacuna, yo sé por lo menos 2 mociones presentadas, una de la senadora Muñoz y otra que presenté yo, que tienen como la misma temática. Entonces yo quería ver si podíamos refundir los proyectos en la tramitación. Ya, pero que podamos ver eso en la primera sesión, que tratemos el tema, que seguramente va a ser el miércoles, volviendo de la semana regional, que hará la presentación al Ejecutivo del proyecto. ¿Podemos pedir un acuerdo, tomar el acuerdo de que la Biblioteca del Congreso nos haga estudio comparado de cómo se financia el cuidado infantil en América Latina y en países europeos? A ver cuáles son los mecanismos de financiamiento. No está. Pero yo creo que algo haya avanzado además en eso. Pero por televisión. Ya, entonces se lo solicitamos. Pero para tomar la decisión con respecto al lunes 3 de septiembre, la convocatoria sería a las 9:30 de la mañana. De 9:30 a 11. Ok. ¿Ya? Bueno, tomando esos acuerdos, nosotros hoy día estamos convocados para revisar, ¿no?, la situación que se da con una determinación del director del trabajo respecto a los grupos negociadores y las implicancias de los acuerdos que estos adoptan. Para eso yo quiero agradecerle también a quienes nos acompañan, Francisco Tapia y a Rafael Pereira, ambos son destacados profesores en esta materia, entonces nos parecía importante poder conocer su mirada. El director del trabajo, ya se han entregado las excusas del ministro, que está en paralelo, está acá, pero está en la discusión del salario mínimo. Me imagino que el senador Letelier también en algún minuto va a tener que participar en eso, porque preside la Comisión de Hacienda, así que planteo también, como esto está siendo televisado, el porqué de su ausencia en algún minuto. Habían también un grupo de trabajadores, pero yo no sé si finalmente fueron... Sé que don Juan Moreno había solicitado participar, no pasa nada, ya que ellos interpusieron algunas acciones y bueno, podremos tratarlo después. Si les parece, escuchamos primero al director al respecto y después ambos profesores. Presidenta, senadores, muy buenas tardes. Gracias por la invitación que nos permite compartir con ustedes cuál es el contenido del dictamen que emitimos el 27 de julio, el dictamen 3938, que se refiere al registro de los acuerdos de grupo negociador.
voy a hacer un resumen del dictamen. Es un dictamen bastante breve y preciso respecto a las normas sobre las cuales se sustenta. El dictamen comienza citando la norma constitucional del artículo 19. Perdón, director, el dictamen está en la carpeta de cada uno de los senadores por si acaso, para seguirlo. Perfecto. Adelante. El dictamen comienza citando la norma del número 16 del artículo 19 de la Constitución Política y cita expresamente el inciso que establece que la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella. Esa es la cita con la que parte el dictamen. Señala el propio dictamen, algo que se reproduce en el resto del dictamen, que surge del texto expreso de la norma constitucional, que es un derecho que está garantizado respecto de los trabajadores. A continuación, el dictamen, sobre la misma base de esta norma expresa de la Constitución, cita el fallo del Tribunal Constitucional de fecha 9 de mayo del año 2016, en la causa ROL 3016, que resuelve expresamente que el derecho a negociar colectivamente está radicado en todos y cada uno de los trabajadores, por tanto está en plena armonía con la norma constitucional, y se establece que es un derecho fundamental que reside en los trabajadores, no solo en las organizaciones sindicales, sino que en los trabajadores. Posteriormente, el dictamen hace un análisis del artículo 320 y reproduce los 6 artículos fundamentales del Código del Trabajo en los cuales se señala expresamente la existencia de los acuerdos de grupo negociador. En particular, el dictamen se refiere al artículo 320, que también es un artículo muy importante, porque define lo que es un instrumento colectivo y señala que instrumento colectivo es la convención celebrada entre empleadores y trabajadores. Por tanto, está también en armonía con la norma constitucional, que es una concepción amplia de la calificación de instrumento colectivo, no solo circunscribiéndolo a aquellos instrumentos que se han celebrado por sindicatos. Después continúa el dictamen reproduciendo expresamente y se cita expresamente el contenido del artículo 6 del Código del Trabajo, el cual, cuando hace la clasificación de los contratos, se refiere al contrato de trabajo que puede ser individual o colectivo, y cuando se refiere al contrato colectivo, lo dice expresamente, está citado en el dictamen, dice: es colectivo el celebrado por uno o más empleadores, con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar colectivamente. Hay una referencia expresa en este artículo 6 a el acuerdo de grupo negociador. Posteriormente, el dictamen reproduce un artículo muy importante, que es el artículo 316 del Código del Trabajo, en el cual se cita expresamente que la comisión negociadora que represente un grupo negociador tendrá derecho a solicitar al empleador la información específica para la negociación. Por tanto, establece expresamente esa facultad respecto del grupo negociador. A continuación se cita otro artículo que expresamente regula el acuerdo de grupo, que es el artículo 11, el cual establece expresamente: no será necesario modificar los contratos para consignar por escrito en ellos los aumentos derivados de reajustes de remuneraciones, ya sean legales o establecidos en contratos o convenios colectivos del trabajo, o en fallos arbitrales, o en acuerdos de grupo negociador. Es otra de las normas que se refiere expresamente a este tipo de acuerdo. Después cita el dictamen el artículo 43, que establece que los reajustes legales no se aplicarán a las remuneraciones y beneficios estipulados en contratos y convenios colectivos de trabajo, en acuerdos de grupo negociador o en fallos arbitrales. Un nuevo artículo que establece expresamente efectos del acuerdo de grupo negociador. Después citamos el artículo 82, que dice: en ningún caso las remuneraciones de los aprendices podrán ser reguladas a través de convenios o contratos colectivos, acuerdos de grupo negociador o fallos arbitrales. Y después citamos un artículo que es extremadamente importante, que es el artículo 178, que es el que regula la tributación o eventual tributación
de las indemnizaciones por terminación de contrato de trabajo. Y este artículo, ¿por qué es tan importante? Porque lo que contiene este artículo claramente hace una vinculación entre los instrumentos colectivos que están regulados en él. Y nos dice ese artículo 178, las indemnizaciones por término de funciones o de contratos de trabajo establecidas por ley, las pactadas en contratos colectivos de trabajo o en convenios colectivos o en acuerdos de grupo negociador que complementen, modifiquen o reemplacen estipulaciones de contratos colectivos, no constituirán renta para ningún efecto tributario. O sea, este artículo 178 está regulando expresamente que el acuerdo de grupo negociador es un instrumento colectivo que puede modificar, complementar o reemplazar estipulaciones de los otros dos tipos de instrumentos colectivos que están señalados en ese mismo artículo, en el contrato colectivo y en el convenio colectivo. Y finalmente, cita el dictamen el artículo 324, que expresamente, cuando regula la duración y vigencia de los instrumentos colectivos, ese es el título de ese artículo 324, duración y vigencia de los instrumentos colectivos, dice expresamente respecto de esos instrumentos colectivos, los contratos colectivos, los acuerdos de grupo negociador y los fallos arbitrales tendrán una duración no inferior a 2 años ni superior a 3. Citado todas estas normas en el dictamen, no cabe sino concluir que la Dirección del Trabajo está obligada legalmente a registrar estos instrumentos colectivos porque está claramente establecido en el Código del Trabajo que constituyen un instrumento colectivo y el artículo 320 establece la obligación de la Inspección del Trabajo de recibir ese registro dentro de los 5 días siguientes a la suscripción, y es con lo que concluye el dictamen. Escuchemos, ¿les parece, colega, las exposiciones de Francisco Tapia? Primero, Rafael. Francisco, te dan la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hubiera querido... Gracias. Hubiera querido estar reflexionando sobre otros temas y no sobre este dictamen. Pero el tema yo creo que excede del contenido material del dictamen. No es solamente un problema de grupos de trabajadores, negociación colectiva, etcétera, sino que a juicio mío y de otros abogados laboralistas, estimamos que acá hay un tema mayor, que es en virtud de qué podría haberse interpretado una ley inexistente, con la paradoja de que se fundamenta precisamente en el fallo del Tribunal Constitucional normas que forman parte de la misma tramitación legislativa en la que se produce el juicio de constitucionalidad y que finalmente nos lleva a concluir de que primero es un dictamen que se funda en una norma inexistente legalmente y por lo tanto no podría interpretarse. Segundo, que nos parece también de que con este dictamen se vulneran las normas sobre formación de la ley y por lo tanto ahí el tema constitucional que nos parece relevante. Y finalmente que además las normas que se invocan para justificar el dictamen carecen de toda virtualidad jurídica. No me voy a referir al fallo del Tribunal Constitucional, solo para decir que el fallo efectivamente se dictó, efectivamente suprimió la norma que se refiere a los grupos de trabajadores. Esto también fue anunciado por el gobierno de la época y en el alegato en el tribunal. Efectivamente, este fallo procede a suprimir, porque es lo único que puede hacer el Tribunal Constitucional, o acoge o suprime la norma que ha sido requerida de inconstitucionalidad. Y por lo tanto, la competencia del Tribunal Constitucional se agotó con la dictación del fallo, cuando acoge o rechaza. Y por lo tanto, toda otra declaración del Tribunal Constitucional es meramente política, en el sentido de doctrina, y carece de todo efecto o eficacia jurídica. De más está decir también que el Tribunal Constitucional no tiene facultades legislativas. Por lo tanto, el fallo acogió y ahí terminó el juicio de constitucionalidad respecto a estas normas. Luego, no hay normas sobre grupos de trabajadores.
Por eso es que es importante revisar además si se ha podido dictar este dictamen, si se ha podido emitir esta interpretación. Y si no existe norma legal, obviamente que tenemos que recurrir también a la Constitución. Y la Constitución es clara, al menos no he visto otra lectura, en el sentido de que el artículo 63 de la Constitución dispone que solo en virtud de ley se pueden establecer las normas sobre negociación colectiva. Y en el artículo 65 se dice además de iniciativa exclusiva de del presidente de la República. Por lo tanto, pareciera ser de que no hay una doble interpretación en cuanto a que cualquier cuestión relativa a la negociación colectiva, especialmente a sus modalidades y procedimientos, cuestión que también está en concordancia con el numeral 16 del artículo 19, ha de estar sometido a una ley por expresa remisión de la norma constitucional. Y esto es lo que nos parece que es más relevante en este punto. Si ha podido dictarse esta interpretación sobre la base de una norma inexistente que además requeriría del proceso de formación de la ley que está consagrado constitucionalmente. Pero además, el dictamen se funda en una serie de disposiciones que el señor director acaba de referir, todas, claro, normas que están en el Código del Trabajo, pero que no pueden interpretarse en la forma que se ha hecho, porque todas estas normas que aparecen como dispersas, que hacen referencia a los acuerdos de los grupos de negociadores, algunas anteriores a la misma ley 20.940, obedecían a la norma principal, que es el reconocimiento de parte de la ley de que los grupos de trabajadores, como se establecía en el proyecto aprobado por el Parlamento y posteriormente suprimido por fallo, los grupos de trabajadores podían negociar, siguiendo la doctrina OIT, cuando no hubiera sindicatos en una empresa. Si no está la norma, no está el supuesto de hecho, que permite de alguna forma colegir que hay un derecho subjetivo que puede hacerse exigible. Y si no hay supuesto de hecho, no hay posibilidad, se debilita la posición jurídica y el derecho subjetivo queda en una mera declaración. Por lo tanto, no hay, a mi juicio, en el Código del Trabajo hoy día, una norma que permita sostener que los grupos de trabajadores podrían negociar y todas las consecuencias que de ello devienen. Porque además, es importante decirlo, hay dos normas legales muy importantes. El artículo 327, que se refiere a la modalidad reglada, y el artículo 314, que se refiere a la modalidad no reglada. Antes la legislación establecía 3 modalidades, incluían la semirreglada de los grupos de trabajadores. Hoy día la ley establece solamente 2 modalidades, la reglada, la no reglada, y en ambas establece la titularidad de la organización sindical. En consecuencia, no existe posición jurídica del derecho subjetivo que se pretende reconocer aquí respecto de los grupos de trabajadores y solamente las organizaciones sindicales son las que pueden ejercer el derecho a la negociación colectiva. Se produce de alguna forma con la supresión, me parece a mí, aunque no es propiamente tal, una especie de derogación de la norma que no ha existido, que no nació a la vía del derecho. Es decir, cuando el tribunal suprime, esa norma no puede integrar el cuerpo legal y por lo tanto la promulgación no puede contenerla. Y en consecuencia, el efecto jurídico es el mismo que la de la derogación. Y por lo tanto, aunque no es exactamente lo mismo, uno puede pensar también de que los efectos que se producen con la supresión de la norma es que todas las otras que hacen referencia a esta que fue suprimida no tienen existencia legal, pierden toda virtualidad jurídica y, por cierto, no pueden producir ningún efecto. Solamente para terminar, señora presidenta, 2 consideraciones finales. Uno, que las normas de negociación colectiva integran un modelo legislativo, a mi juicio, de libertad sindical, algo imperfecta, pero de libertad sindical. Y por lo tanto, cada una de esas normas deben entenderse en relación a las otras. Y estas normas consagran regímenes de excepción.
como es, por ejemplo, el ejercicio del derecho de huelga o el pacto de extensión de beneficios o los fueros laborales. Y por lo tanto, el dictamen no agota sus efectos solamente en el problema que se plantea respecto de la posibilidad de haberse emitido, sino que además plantea una serie de interrogantes que de algún modo van a estar modificando o van a estar al menos alterando el modelo contractual de negociación colectiva en la ley. Y le está atribuyendo además propiedades de instrumento colectivo a un acuerdo de un grupo negociador inexistente en la ley, que no solamente dicen relación con la eficacia relativa del acuerdo o del contrato, del convenio, en el sentido de que las normas se le van a aplicar a las partes que lo suscriban, sino que además este mismo dictamen lo que puede permitir además es la restricción en el ejercicio de los derechos sindicales y, por cierto, de los derechos a la negociación colectiva y a la huelga de los trabajadores sindicalizados, porque si se le está reconociendo el carácter de instrumento colectivo, se está también reconociendo las atribuciones propias de un contrato colectivo. Y una de las eficacias del contrato colectivo en la legislación es la obligación de paz, el deber de no negociar durante la vigencia del acuerdo. Y por lo tanto retrocedemos a una situación incluso anterior al año 2001, cuando en virtud de la ley 19.759 se comenzó por este mismo Congreso Nacional a restringir a los grupos de trabajadores, dadas las distintas críticas que se habían hecho por la forma en que se obtenían con los grupos los convenios simulados, los contratos simulados. Por eso es que, junto con otros colegas abogados laboralistas, le pedimos respetuosamente al señor director del trabajo que dejara sin efecto el dictamen y que este tema se discuta en la sede constitucional que corresponde. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Francisco Tapia. Le damos la palabra ahora a Rafael Pereira, que también tiene bastante experiencia en estas materias. Gracias, presidenta, por la invitación y poder aportar en este debate. A ver, está la minuta, entiendo, en sus carpetas, aparte de un par de cuadros que se adjuntan. Creo que es bueno hacerse cargo de algunas cuestiones previas para contextualizar esta conversación y que tiene que ver con el origen de los grupos negociadores. Recordemos que los grupos negociadores se regulan en el plan laboral del tiempo de la dictadura militar, en que se les reconocían prerrogativas en un mismo pie de igualdad que las organizaciones sindicales, es decir, podían negociar de manera no reglada, podían negociar donde habían sindicatos y, por cierto, donde no existían sindicatos. La vía de la negociación por grupo no reglada se tradujo en la práctica en la utilización abusiva de esta figura, horadando el derecho a negociar colectivamente de los sindicatos, que eran en la práctica los legítimos representantes de las demandas colectivas de los trabajadores. Neutraliza la acción sindical. Esto obligó a que, con el retorno a la democracia, la dirección del trabajo y el director del trabajo de la época, don Jorge Morales, en los principios de los 90, se citan ahí varios dictámenes, tuvo que desarrollar una doctrina conocida como los acuerdos calificados como contratos individuales múltiples, es decir, aquellos convenios celebrados por grupos negociadores donde no estaba acreditada la expresión colectiva de voluntad, no tenían el efecto de impedir que esos trabajadores negociaran colectivamente. Esta doctrina obviamente fue cuestionada severamente, de manera reiterada, por la parte empleadora. Había recursos de protección. En varias de esos recursos las Cortes no estuvieron en la línea de la Dirección del Trabajo y los rechazaron básicamente por temas de facultades de la Dirección del Trabajo. Pero esto llegó al extremo que se tradujo en una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, y Chile en ese aspecto fue condenado.
Esto llevó a que en la reforma del año 2001, la ley 19.759, se avanzara, dado que recién se habían ratificado los convenios 87 y 98 de la OIT, avanzara en poner un límite, una restricción a esta posibilidad de que estos grupos negociaran de manera no reglada, instaló la negociación semi-reglada. Y eso tuvo una consecuencia que se refleja, y por eso acompaño los cuadros del compendio estadístico 2016 de la Dirección del Trabajo, en un cambio sustantivo en el número de convenios celebrados por grupos negociadores. Y basta con ver el gráfico como del año 2001 al 2002 se produce un quiebre claro en que baja. El 2001 tuvimos 733 convenios celebrados por grupos negociadores. El 2002, 2003, etcétera, bajamos a 230 más o menos. O sea, hubo ahí un cambio radical, dado que la ley impidió que los grupos se utilizaran para simular la existencia de convenios colectivos. Bueno, este avance igual era insuficiente de acuerdo a los estándares de la libertad sindical, y eso llevó a que la reforma propuesta por la presidenta Bachelet estableciera que los grupos negociadores solo pudieran negociar, y en línea con los estándares internacionales de libertad sindical, solo pudieran negociar las empresas donde no había representación sindical. El director del trabajo del gobierno de la presidenta Bachelet emite sobre este punto un primer dictamen, el 1163, el 13 de marzo, dado que producía la entrada en vigencia de la nueva legislación, la 20.940, había un vacío normativo dado el fallo del Tribunal Constitucional, y era necesario entonces determinar si existía normativa que regulara la negociación de los grupos negociadores. Ahora, este dictamen se emite a solicitud de don Héctor Humere, quien pide un pronunciamiento frente, y lo dice en su presentación, frente a la falta de regulación, lo señala expresamente, para que el director determine el procedimiento al cual deben someterse los grupos negociadores y otras prerrogativas, y entre otras prerrogativas refiere el derecho a huelga, el derecho al fuero, la extensión de beneficios. El dictamen, lo primero que aborda es si la Dirección del Trabajo tiene o no la facultad para poder llenar este vacío normativo, o sea, integrar la norma a partir de esta laguna. Y la respuesta, y además para esos efectos se solicita un informe al destacado administrativista, el profesor Luis Cordero, la respuesta fue tajante. No, ¿por qué? Por el principio de reserva legal. Es decir, las normas de regulación de los procedimientos de negociación colectiva, como ya lo ha señalado Francisco Tapia, y lo dice la propia norma del 19, número 16, al referirse a la negociación colectiva, entrega al legislador la definición de los procedimientos para la negociación colectiva. Descarta además la aplicación supletoria del procedimiento de negociación colectiva, porque no hay una relación de generalidad y especialidad en los procedimientos en el Código del Trabajo, por lo tanto no podía aplicar supletoriamente el procedimiento de los sindicatos a los grupos negociadores. Y cualquier pretensión de avanzar en un reconocimiento significaba entrar en una escalada regulatoria, porque había que comenzar a responder varias preguntas. Ahora, el dictamen del director Meli no desconoce la existencia de los grupos negociadores, y en eso está en consonancia con lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional, opinión que por cierto no comparto, pero que radica la titularidad de la negociación colectiva en los trabajadores individualmente considerados y no en las organizaciones sindicales, y por eso dice entonces cualquier grupo de trabajadores puede iniciar y desarrollar una negociación como agrupación, no necesariamente sindical, con su empleador. Y por lo tanto, reconoce, pero la pregunta que había que responder, bueno, si hay un acuerdo, ¿cuál es el efecto de ese acuerdo? Y es un tema sustantivo, es decir si era o no un instrumento colectivo de aquellos regulados en el libro cuarto del Código del Trabajo. Y la conclusión también es clara, como el libro cuarto da una definición en el artículo 320 de lo que es instrumento colectivo, y el instrumento colectivo debe pactarse con los procedimientos establecidos en el libro cuarto. Entonces, bueno, un acuerdo fuera de la normativa del libro cuarto, si bien es un acuerdo que genera una vinculación jurídica y efectos jurídicos, las obligaciones que las partes asumen, sin embargo, no tiene la característica de ser un instrumento colectivo de aquellos que están definidos en el libro cuarto del Código del Trabajo.
Este dictamen fue objeto de una solicitud de reconsideración por el mismo profesor Héctor Humere, y el director Meli reitera su pronunciamiento y explicita una consecuencia muy importante, en el sentido que estos acuerdos que celebran los grupos no inhibe a quienes participen en esos acuerdos de poder negociar representados sindicalmente. En relación al dictamen 3938, que es objeto de esta sesión, un par de cuestiones preliminares. En primer lugar, señalar que en mi opinión aquí hay una prescindencia de la institucionalidad de la Dirección del Trabajo al emitir este dictamen. Si bien la interpretación está radicada única y exclusivamente en el director del trabajo, y eso nadie lo desconoce, sin embargo la norma orgánica de la Dirección del Trabajo, el DFL2 del año 67, dentro de las funciones del Departamento Jurídico, establece el evacuar las consultas legales, precisando que la respuesta que la respuesta que envuelve el cambio de doctrina que se refiere o a materias sobre las cuales no haya precedente deberá ser sometida a la aprobación del director y necesariamente debe llevar la firma de este. Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes que aparecen del mismo dictamen, no tuvo ninguna intervención del Departamento Jurídico, donde está radicada por además la cautela, la mantención de lo que es la doctrina y que ésta se emita de manera coherente. Ya me referiré un poco al tema de los precedentes. Y luego se invocan razones de buen servicio que justifican la emisión del dictamen. Normalmente es una figura que se utiliza cuando hay una nueva legislación. De hecho, varios de los dictámenes que emitió el director Cristian Meli se hace referencia precisamente a razones de buen servicio, o cuando ocurre alguna situación, algún fenómeno que requiere que el director del trabajo establezca una interpretación para ordenar lo que sea la intervención de las partes de una relación laboral. Ejemplo, el año 2010, a propósito del terremoto, en el mes de abril se emite un dictamen en relación a la causal de terminación de contrato de caso fortuito fuerza mayor, que había empezado a ser invocado por alguna empresa, y la dirección fija ahí una doctrina. Sin embargo, acá no se visualiza, dado que ya había una doctrina en la institución. No se sabe, porque no lo explicita, cuáles son las situaciones de grave conflicto o conmoción que haya podido existir que justifique esta invocación de las razones de buen servicio, salvo que se entienda un aspecto meramente administrativo, que era si había o no que registrar esos instrumentos colectivos en la inspección. De hecho, hay un antecedente de un recurso de protección en que finalmente la Corte Suprema declara que revoca una sentencia de la Corte de Apelaciones en que establece que no procede el registro de estos instrumentos en la inspección del trabajo. Respecto a observaciones de fondo, la autoridad que ejerce una facultad de interpretación de la ley laboral, y así lo ha reconocido la Contraloría General respecto a los dictámenes de la Dirección del Trabajo, cumple una función normativa o tiene un efecto normativo. Y supone entonces, cuando hay un cambio de precedente, que este cambio de precedente esté debidamente fundado, sólidamente establecidas las razones que explican ese cambio de fundamento, porque significa un cambio de las reglas del juego del ámbito, en este caso, del sistema de relaciones laborales. Sin embargo, el dictamen no se hace cargo de un fundamento que es central, que es el fundamento de reserva legal, que es el núcleo duro del dictamen, que es reconsiderado. Y sobre eso no hay ninguna referencia, no hay ninguna contraargumentación para derribar ese argumento de lo que es el principio constitucional de reserva legal. Tampoco se hace cargo del concepto de instrumento colectivo del artículo 320. El dictamen del director Meli hace referencia expresa al hablar del artículo 320, que conceptualiza el instrumento colectivo, que estos son aquellos que se celebran de acuerdo al libro cuarto. Si bien se cita el 320, se cita incompleto y no se hace cargo tampoco en la contraargumentación respecto de por qué, si un instrumento no es celebrado de acuerdo a las normas del libro cuarto por un grupo de trabajadores, se le atribuye el carácter de instrumento colectivo. No hay un ejercicio, un esfuerzo de contraargumentación. Y en relación a las normas que se citan, un juicio muy general, sin entrar al detalle, pero solo se citan, en mi opinión, normas marginales o accesorias. De partida de los artículos, ¿no es cierto?, que se citan, de esos solo 2 están contenidos en el libro cuarto del Código del Trabajo, y uno de ellos está referido al derecho a información, que es una etapa
preliminar en el proceso de negociación colectiva, y otro a la duración y vigencia de los instrumentos colectivos, que es una norma que regula ya concluido el proceso de negociación. Y los otros artículos que no están en el libro cuarto se refieren también a cuestiones bastante satelitales desde el punto de vista de lo que es el derecho a la negociación colectiva, la definición del contrato de trabajo en su expresión individual o colectiva, la modificación del contrato individual, el artículo 11, reajustes legales, remuneración de los aprendices y la tributación de las indemnizaciones. Es decir, normas absolutamente laterales, satelitales, que no tienen ninguna referencia a una suerte de procedimiento de los grupos negociadores. Ahora, la principal aseveración del dictamen, en el sentido de que los acuerdos de grupo constituyen un instrumento colectivo, abre, y creo que esto es una de las cuestiones más graves, una enorme incertidumbre sobre el efectivo ejercicio del derecho a negociar colectivamente. A partir de este dictamen, y lo señaló el profesor Francisco Tapia, cualquier acuerdo de grupo negociador dejará vinculado a los trabajadores que hayan participado en esos acuerdos e impedidos de negociar colectivamente representados por una organización sindical. Eso efectivamente no lo señala el dictamen, pero al afirmar que son instrumentos colectivos del libro cuarto, jurídicamente la Dirección del Trabajo a futuro me impresiona que no podría decir algo distinto, y si lo dice, bueno, tendrá que ver cómo lo justifica. Por otra parte, es un efecto perverso para el efectivo desarrollo de la genuina negociación colectiva, genuina en el sentido de que se garantice la expresión colectiva de voluntad. Y la verdad es que surgen una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores podrán constituir un grupo negociador? Por ejemplo, en una gran empresa, ¿podrían negociar 13 trabajadores como grupo negociador? ¿En una pyme podrían negociar 2 trabajadores? ¿Cómo se elige la comisión negociadora? ¿Cómo se garantiza la expresión colectiva de voluntad? ¿Cómo se califican los servicios mínimos? ¿Podrán celebrar pactos de extensión de beneficios? Y este punto sería una consecuencia más gravísima, porque perforaría una de las instituciones jurídicas que se incorporó y que también fue objeto de cuestionamiento desde el punto de vista constitucional, y que permaneció en la norma en el sentido de que la extensión de beneficios debe ser acordada con los sindicatos. Imaginemos entonces una negociación de un grupo de 3 trabajadores en una empresa de 500 trabajadores y que ese grupo pacte una extensión de beneficios para todo el resto de los trabajadores. ¿Qué ocurre si en una empresa se constituyen múltiples grupos negociadores, firman acuerdos con fecha de término de vigencia diferenciada y luego se constituye un sindicato que agrupa a estos trabajadores? ¿En qué fecha podrán negociar? Esto ocurrió en la situación que yo relataba, ¿no es cierto?, en los primeros años del retorno de la democracia. Y todo esto sin saber, además, porque el dictamen obviamente no lo dice, cómo se desarrollará la negociación colectiva de estos grupos. Si el director del trabajo comienza a dar respuesta a estas preguntas, a estas interrogantes, se va a adentrar claramente en un terreno de regular el procedimiento de negociación colectiva, y ahí derechamente entonces el principio de reserva legal va a estar claramente vulnerado. De mantenerse este criterio de dirección del trabajo, en mi opinión, y con esto concluyo, señora presidenta, vamos a retroceder, Francisco ha dicho estadios anteriores al 2001, en mi opinión, estadios anteriores a los años 90, en que se abusaba de los convenios con grupos negociadores, dando apariencia de acuerdos colectivos a los suscritos por grupos de trabajadores, lo que eran grupos además conformados e instigados por las propias empresas, lo que atentaba gravemente en contra de la efectiva negociación colectiva y afectando severamente la acción sindical. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Rafael. Doy la palabra a los colegas. Senadora Lamán. Muchas gracias, presidenta. Quiero, por supuesto, agradecer las exposiciones de los honorables, subí a carácter de senadores al tiro. De honorable. Claro. Sí, está bien. De honorables ciudadanos. De los profesores Tapia y Pereira. Y hacerles una consulta general, porque no sé si he entendido bien la línea de razonamiento que ustedes de alguna manera han esgrimido. Yo fui uno de los que concurrió al Tribunal Constitucional a través de un requerimiento. Y ese requerimiento básicamente lo que pretendía era dejar establecido por parte del tribunal de que no existía titularidad sindical. Ese fue el objetivo que tenía. Y eso era exactamente lo que se estaba discutiendo, porque lo que hacía el proyecto era precisamente establecer la titularidad sindical y negarle esa titularidad sindical a los grupos negociadores.
Entonces, hay dos cosas que yo no entiendo. El tribunal básicamente lo que dijo, ¿no es así?, es que no existía titularidad sindical. Ese fue el fondo, ese fue el resumen del fallo. Entonces, lo que no entiendo es, en opinión de ustedes, cuál sería el efecto práctico del fallo, porque si yo sigo bien las argumentaciones que ustedes han formulado, ustedes argumentan en términos de que los grupos negociadores no estarían en condiciones de negociar. Entonces, como ustedes comprenderán, aquí hay una contradicción insalvable. El objeto del requerimiento fue dejar establecido que podían negociar sindicatos y grupos negociadores. Es decir, que no existía titularidad sindical. Y el argumento que ustedes formulan es para sostener que los grupos negociadores no están en condiciones de negociar. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el sentido del fallo? Eso, Presidenta. Sí, a mí me parece muy pertinente la pregunta, pero yo quiero aquí señalar también que efectivamente se reconocía la existencia de los grupos negociadores. Se ha dicho que la reforma pretendía que desaparecieran. No, era reconocer la titularidad del sindicato y por lo tanto en la medida en que existiera sindicato no podía negociar un grupo. Si no había sindicato podía ser un grupo. Y antes de darle la palabra a los profesores, reiterar que algo que ellos ya señalaron, cuál es el rol del Tribunal Constitucional y cuál es el rol de este Parlamento. Entonces era evidente que si se caía esa norma, quedan sin norma. Y creo que eso es algo que se anticipó, era evidente, era de perogrullo, que si se caía el artículo, los grupos negociadores quedaban sin norma y por lo tanto en la práctica también impedido de negociar en la medida en que eso no se normara. Y creo que lo grave de lo que sucede hoy día, en mi opinión, y creo que lo avala lo que hemos escuchado de ambas partes, es que se establece un procedimiento sin que esto sea discutido donde tiene que discutirse. En su momento ni siquiera era posible vetar el proyecto porque el planteamiento del Tribunal Constitucional, el fallo, fue posterior. Entonces no había más que promulgar una ley que sabemos que, por cómo se dio la discusión, no obedeció a lo que inicialmente se había planteado y dejó un vacío. Y a mí me parece muy grave, y quiero decirlo así, es que hoy día se pretenda llenar ese vacío por la vía de un dictamen sin que se recurra a donde hay que recurrir, que es a este Parlamento de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución. Los profesores con mucha mayor propiedad podrán dar su opinión, pero eso es lo que yo veo y lo planteo como comisión, porque más allá de si tenemos una opinión distinta respecto de la titularidad sindical, del rol de un grupo negociador o de cómo se establece la negociación colectiva en nuestro país, a mí me parece que lo que sí está en entredicho acá es quién legisla, quién norma esto. Y el cumplimiento también de lo que establece nuestra Constitución. Y a mí me parece que eso es algo que nos tiene que preocupar a todos. Vamos a hacer la ronda de los senadores primero antes de darle la respuesta. Gracias, Presidenta. Yo quiero señalar que a mí me parece especialmente grave lo que ha hecho la Dirección del Trabajo, porque con su dictamen ha transgredido la Constitución, particularmente el principio de reserva legal, que establece que ciertas materias solo pueden ser reguladas por ley. Por lo tanto, no corresponde la regulación por vía administrativa. Y en esta materia la Constitución es clara, son múltiples las disposiciones que establecen que la negociación colectiva debe ser regulada por ley. El artículo 19, número 16, señala, a propósito de la negociación colectiva, que la ley establecerá las modalidades de negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. Por tanto, es la ley la que debe regular esta materia. El artículo 63 señala que son materias de ley las que la Constitución exige que sean reguladas por ley, precisamente 19, número 16, haciendo referencia al artículo 19, número 16. Y las materias básicas, el numeral 4, relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social. Y más aún, la Constitución establece que esta es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Es decir, solo se puede regular por ley y quien genera el impulso legislativo para que el Congreso Nacional entre en conocimiento de esta materia y pueda regularlo es el Presidente de la República. Por tanto, aquí por vía de un dictamen, es decir, de un acto administrativo, se está regulando una materia que debiera ser regulada por el Congreso Nacional. Al margen del debate, porque puede haber distintas posturas respecto del rol de los sindicatos, de los grupos negociadores. Por cierto que también hay estándares internacionales que se han establecido por parte de la Organización Internacional del Trabajo, pero nuestra Constitución establece la forma en la cual esta materia se regulan. Y bajo ninguna circunstancia le corresponde a la Dirección del Trabajo ir más allá del ámbito de sus competencias y menos aún regular por vía reglamentaria algo que corresponde a la ley. Creo que es un precedente complejo. En
en su momento yo hice una crítica política al gobierno a propósito de lo que denominé la motosierra administrativa. Porque si hay una visión que es distinta, bueno, que se venga al Congreso Nacional, aquí discutiremos y tendrá que regularse conforme lo establecen un órgano democrático como es el Congreso Nacional, pero esta materia solo puede ser regulada por ley. Y en eso yo quiero ser bien categórico. De hecho, hay sindicatos que han hecho presentación, veo aquí a uno de sus dirigentes, ante la justicia por esta materia. Creo que además este dictamen va en contra de lo que la propia Dirección del Trabajo ha dicho en el pasado. Yo no tenía el antecedente del Departamento Jurídico, que me parece que ahonda la falta en términos de respetar lo que es nuestra institucionalidad y, por tanto, que bajo ninguna circunstancia la Dirección del Trabajo pueda ir más allá de lo que establece la ley y, en este caso, de lo que establece la propia Constitución. Francisco del Río. Presidenta, junto con agradecer la exposición de los profesores Tapia y Pereira, quisiera señalar un par de cosas, casi a modo de consulta, porque creo que este es un tema que en dos ámbitos se maneja en dos niveles distintos. Como señalaba por su intermedio el senador Elizalde, una discusión es sobre las bondades o no bondades de la titularidad sindical y sobre eso podemos debatir largamente sobre la operativa de los grupos negociadores y sobre mecanismos de representación sindical. Podemos decir avanzar hacia una titularidad acotada, podemos establecer guiños de representatividad sindical en una empresa, en fin. Es un tema abierto de política laboral. Lo que sí, ese debate debe estar enmarcado en los términos del convenio 135 de la OIT. Eso es claramente un marco que nos sujeta. Y el convenio 135 no habla de dirigentes sindicales ni habla de sindicatos en la titularidad para negociar colectivamente, sino que habla de representantes de los trabajadores. Y los representantes de los trabajadores pueden ser trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. La OIT en el convenio 135 reconoce abiertamente la posibilidad de negociar colectivamente por parte de grupos negociadores. El punto está en que además de eso, dice además, pueden haber diferencias legales entre grupos y sindicatos, pueden haber normas que den una cierta preferencia, una cierta preeminencia a los sindicatos, siempre que esas normas no sean ignominiosas, discriminatorias, etcétera, con el resto de los trabajadores. Como primer nivel en que se puede dar este debate. Un segundo nivel un poco más material es el siguiente. Ambas exposiciones de los profesores me da la impresión, y esto con toda la humildad de alguien que ha aprendido de ambos durante muchos años, parten de la base de que las normas citadas por el director del trabajo no se encuentran vigentes. Y sin embargo esas normas se encuentran vigentes, forman parte de nuestro ordenamiento. La norma que mandata al director del trabajo a inscribir, a registrar los instrumentos colectivos, entre ellos celebrados por grupos negociadores, está vigente. Que yo sepa, y en esto puedo caer en un error tremendo de primer año probablemente, las normas se derogan expresa o tácitamente, y una norma se deroga tácitamente cuando otra norma posterior señala en sentido contrario el mandar, prohibir o permitir que señalaba la primera. Pero no a raíz de las deducciones, más bien, y lo digo sin ningún ánimo peyorativo, holísticas de las conclusiones de un fallo del Tribunal Constitucional. Las normas están vigentes, nos guste o no nos guste, incompletas o incompletas, ¿ya? El sentido del fallo del Tribunal Constitucional no fue, como se ha afirmado acá, eliminar la negociación de los grupos negociadores. Fue precisamente habilitar la negociación de los grupos negociadores a través de la eliminación de la titularidad sindical cuando hubiera sindicatos y grupos negociadores coexistiendo en una empresa. O sea, no creo que haya dos personas que podrían sostener lo contrario sobre el fallo. El fallo dice la titularidad sindical radica en el trabajador, porque así lo mandata la Constitución, y los trabajadores pueden organizarse tanto en sindicatos como en grupos. No creo que haya dos posibles lecturas del fallo, si no habríamos estado todos equivocados durante más de un año. Y en segundo término, yo quisiera estar absolutamente de acuerdo aquí con usted, Presidenta, en orden a que existe un vacío legal, efectivamente existe un vacío legal. ¿Cuándo puede negociar? ¿Cuántos se requieren? ¿Cuánta representatividad tienen que tener los grupos negociadores? Claro, pero resulta que las normas sobre inscripción de un instrumento de negociación
celebrados por trabajadores no sindicalizados están vigentes y son obligatorias. Otra cosa es que debamos legislar efectivamente sobre cuál es el procedimiento, cuáles son los quórum, si asamblea con ministro de fe, si con fuero, sin fuero, sin huelga, con huelga, etcétera. Eso debe ser legislado porque efectivamente queda un vacío. Pero que yo sepa, yo he leído varias veces el dictamen de la Dirección del Trabajo, él no integra normas de procedimiento. Lo que hace es simplemente obedecer un mandato legal contenido en el artículo 320 que dice que los instrumentos celebrados por grupos negociadores deben registrarse. No hay otra posible lectura. Y esa norma, como decía al principio, está vigente. Y finalmente yo relativizaría un poco el hecho de que aquí no existe un reconocimiento a los grupos negociadores. Fíjese, Presidenta, que el propio gobierno anterior reconoció a los grupos negociadores como tales, al enviar el veto supresivo de los pactos especiales que se celebraban con sindicatos. Precisamente las razones esgrimidas era por el temor a la desprotección que pueda significar que esos puedan ser celebrados por grupos negociadores. Es decir, se puso perfectamente en la eventualidad de que esos pactos podían ser celebrados válidamente por grupos negociadores y que en su criterio, como política laboral, ellos no lo estimaban pertinente, con toda legitimidad, por cierto. Eso, Presidente. Yo entiendo, Francisco, que tiene que respaldar al director de trabajo en su posición de ejecutivo, pero he sido aludida varias veces, yo reitero, claro, tengo varias diferencias, pero antes que profundizar e iniciar un diálogo entre nosotros, le voy a dar la palabra al profesor Francisco Tapia y después a Rafael. Claro, el tema del te pido si puede usar el micrófono, por favor. El fallo del tribunal me es conocido. Parto por decir de que respeto absolutamente el fallo, como todos los fallos de los tribunales especiales u ordinarios, y por lo tanto reconozco que es la institucionalidad y por lo tanto las críticas que uno puede hacer son críticas doctrinarias, etcétera. Y por lo demás no fue tan malo el resultado, fue solamente lo de la titularidad sindical, en el resto se rechazó el requerimiento. Pero al margen de eso, yo estoy de acuerdo en que los fundamentos de los dos requerimientos que presentaron los diputados y senadores de la oposición de la época tenían por objeto obtener de que no se dieran las normas de titularidad sindical, tanto este privilegio, entre comillas, de los sindicatos respecto de los grupos de trabajadores en los términos que la ley había sido aprobada. Sin embargo, me parece que tenemos que distinguir entre lo resolutivo y lo considerativo de los fallos. Efectivamente, el Tribunal Constitucional se explaya en sus fundamentos latamente, es un fallo fundado, con el que uno discrepa, pero fundado, en que las consideraciones se basan básicamente, si mal no recuerdo, sobre la base de diversas infracciones constitucionales que estimaba que existían respecto al 19 número 16, la discriminación, la no igualdad ante la ley y dos o tres fundamentos más que daban en esa materia. Pero la competencia del tribunal estaba en la Constitución, en el artículo 93, y lo que dice el artículo 93 es que se podrá requerir del tribunal para que declare la inconstitucionalidad del proyecto de ley y lo que hace el tribunal es suprimir la norma. Por lo tanto, no hay norma. Y las declaraciones adicionales que el tribunal ha hecho forman parte de lo considerativo, pero no de lo resolutivo. A mi juicio, a lo mejor, claro, yo puedo estar equivocado, pero lo que el tribunal ha resuelto es suprimir la norma. Y esa es la competencia del tribunal y el límite del tribunal. Y no puede ir el tribunal más allá de lo que se le ha pedido, que precisamente era la supresión de las normas que se estimaban como inconstitucionales. Por lo tanto, a lo mejor probablemente ahí hay una diferencia de apreciación, pero es el entendendimiento que tengo respecto de los efectos del fallo del Tribunal Constitucional a lo que ha dicho el senador Alamán. Respecto de la intervención de don Francisco del Río, me gustaría hacer tres consideraciones. La primera es que estoy absolutamente de acuerdo con él en que cualquier norma que en lo futuro se dicte respecto de las organizaciones sindicales y aún de los grupos de trabajadores debe considerar el convenio 135, porque este país, nuestro país,
en los años 99 y 2000, ratificó los convenios básicos de libertad sindical 87, 98 y 135, y es precisamente el convenio 135 el que le daba fundamento a la norma legal suprimida por el Tribunal Constitucional, que es que efectivamente pueden haber representantes electos, lo dice, y representantes sindicales, pero enseguida la norma dice claramente que no menoscaben la función textual, la función o la acción sindical, que era precisamente lo que la norma legal establecía, la norma suprimía, que acogía no solamente la norma del convenio 135, sino que además la abundante jurisprudencia, los abundantes pronunciamientos de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La palabra menoscabo es clara, y es efectivamente en la práctica lo que ocurrió hasta el año 2001, en que se produjo lo que se llamaban los contratos individuales múltiples o algo así, que la Dirección del Trabajo llamó, en que se trataba de negociaciones simuladas. Y me disculpa, señora presidenta, agregar una sola cosa. Esta no es una práctica chilena. Revisemos lo que ha pasado con el solidarismo en muchos países de América Latina y concretamente en Centroamérica, en donde tenemos tasas de sindicalización del orden del 2, del 3%. Las organizaciones solidaristas, que son organizaciones mantenidas por los empleadores, tienen por objeto precisamente terminar con la libertad sindical. Y por eso es que la OIT fue tan dura y un país de Centroamérica, un determinado estado de Centroamérica, estuvo en la cuerda floja a comienzos de la década del 2000, como antes las tuvo Sudáfrica, como después las tuvo Myanmar, etcétera, precisamente por el respaldo legislativo que le daban en ese país a las organizaciones solidaristas. Y hoy día en muchos países de Centroamérica vemos que no existe organización sindical precisamente porque hay organizaciones mantenidas por los empleadores que tienen por objeto eliminar a la organización sindical. Segundo tema es que me parece que no hay un vacío legal. Lo que hay es una existencia de una norma que fue suprimida por un tribunal. El vacío legal normalmente se entiende como una laguna que se produce por situaciones no previstas. Pero, ¿cómo puede haber un vacío legal en este caso si hubo un proceso constitucional en donde un tribunal lo que hace es suprimir una norma? Yo diría, ahí nos sirve el principio de los laboralistas de la primacía de la realidad. No podemos desconocer que todo esto está enmarcado en torno al proceso constitucional que se dio respecto del requerimiento que se presentó por el proyecto de ley aprobado. Y respecto al veto, efectivamente hubo un veto supresivo que confirma lo anterior, que es que obviamente no se podían suprimir todas las normas, pero el veto supresivo precisamente lo que tuvo por objeto es evitar cualquier tentación que pudiera haber de revivir la negociación colectiva a través de grupos de trabajadores y sobre todo, y esto a mi juicio era lo clave y diría yo lo complejo, darle a los grupos de trabajadores la posibilidad de desregular la ley, que nos colocaba en una situación probablemente muy compleja, porque si los grupos de trabajadores pudieran pactar estos acuerdos de adaptabilidad que se les llamaban en el proyecto de ley que desapareció después con el veto supresivo, eso significaba desregular, es decir, eliminar el efecto imperativo de la norma a través de grupos carentes de personería jurídica y de inexistencia. Son grupos que desaparecen, se forman solamente para firmar, eventualmente algunos probablemente para negociar, pero no tienen, por cierto, lo que la civilización cristiana occidental ha reconocido como a la organización sindical, que es la única que puede representar adecuadamente a los trabajadores. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Rafael Pereira. Presidenta, a ver, respecto del rol de los grupos negociadores, la verdad es que
no hay un desconocimiento para nada de que grupos de trabajadores puedan negociar. O sea, de partida el proyecto de ley que compartíamos de la presidenta Bachelet les da un rol en la negociación colectiva. El dictamen tampoco desconoce esa posibilidad de negociar. El punto es cuál es el efecto del producto de esa negociación y su impacto en la negociación colectiva regulada en el libro cuarto. Es cierto, yo no comparto las conclusiones del Tribunal Constitucional, pero se respetan. En mi opinión, es retroceder a lógica del siglo XIX, en que los grupos intermedios no eran reconocidos. Ahora, es curiosa esa énfasis para el mundo sindical, porque cuando uno como vecino se quiere organizar y pedir algo a la municipalidad, le dicen, no, usted constituye como junta de vecinos, como junta de adelanto. Si viene de otra manera, yo a usted no lo reconozco porque no está reconocido en la ley. O los partidos políticos, ¿no es cierto? Las candidaturas, sabemos la dificultad que tiene la candidatura de un independiente frente a alguien que es de un partido político. También se reconocen ciertos prerrogativos a grupos intermedios, organizaciones de la sociedad civil. Pero bueno, en el mundo sindical se establecen estándares más exigentes. Quiero retomar respecto a las dos afirmaciones que hizo Francisco del Río respecto al convenio 135 de la OIT. La verdad es que no corresponde la interpretación que Francisco del Río da, por lo mismo que señalaba Francisco Tapia. Cuando habla de los representantes electos, que se los define como representantes, tengo aquí el convenio 135, porque me pareció justamente que era tingente esta materia, que se refiere a representantes libremente elegidos por los trabajadores de la empresa. En Chile tenemos algunas figuras, como puede ser el Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad, etcétera, o en España los comités de empresa, ¿no es cierto?, son elegidos conforme a las disposiciones de la legislación nacional o de los contratos colectivos y cuyas funciones no se extiendan a actividades que sean reconocidas en el país como prerrogativas exclusivas de los sindicatos. Es decir, y ahí está contenida y reconocida por los pronunciamientos de la OIT mucha legislación que efectivamente donde hay sindicato tienen la exclusividad de la negociación colectiva y la titularidad sindical. O sea, el convenio 135 precisamente un fundamento para sostener algo distinto a lo que señalaba Francisco. Respecto de que en nuestra intervención hablamos como de normas que estarían derogadas, y particularmente respecto a la obligación de registrar por la Inspección del Trabajo los convenios de grupos negociadores. Yo entiendo, Francisco del Río, que te estabas refiriendo al artículo 320, que el artículo 320, ¿no es cierto?, en su inciso final, que el que cita el dictamen del señor director, dice que los instrumentos colectivos deberán contar por escrito y registrarse en la Inspección del Trabajo. Sin embargo, ese artículo tiene un inciso primero que define lo que es instrumento colectivo. Y el instrumento colectivo es definido, ¿no es cierto?, en determinados términos, ¿no es cierto?, y celebrado de conformidad a las reglas previstas en este libro, en el libro cuarto. Por lo tanto, si usted no celebró un acuerdo colectivo de acuerdo a las normas, a las reglas de este libro, no tiene la naturaleza de instrumento colectivo, por lo tanto no le resulta aplicable el inciso final del artículo 320. ¿Ya? Eso es, Presidenta. Muchas gracias por la claridad, porque aquí es evidente que el hecho de registrar tiene otras implicancias, más allá del solo registro del acuerdo de este grupo negociador. Y eso es lo grave, eso es lo que estamos planteando acá. A mí me gustaría dar la palabra al director de trabajo, pero que se pronuncie respecto de por qué esto no pasó por el departamento jurídico, como es la práctica habitual y lógica dentro de la dirección del trabajo, porque cambia efectivamente lo que se había venido, un poco lo que marcaba la doctrina, ¿no es cierto?, en pronunciamientos anteriores. Sí, quiero complementar la cita primero del artículo 320, porque el profesor Pereira cita el artículo 320, pero omite la parte inicial del artículo 320, y lee solamente la parte final del primer inciso, porque la definición del artículo 320 establece que instrumento colectivo es la convención celebrada entre empleadores y trabajadores, no tiene una referencia expresa a los sindicatos, que es el contenido más importante de ese artículo y que es lo que lleva a que nosotros interpretemos claramente, aquí no estamos entrando a completar una zona oscura de la ley, sino que lo dice expresamente el artículo 320 y lo reafirma después el artículo 324, cuando habla de elaboración de los instrumentos colectivos y vuelve a mencionar los acuerdos de grupo. Respecto a la intervención del departamento jurídico, a diferencia de lo que señala el profesor Pereira, todos estos temas fueron discutidos con profesionales del departamento jurídico. Pero precisamente porque yo tengo la facultad como director del trabajo de, cuando hay un cambio de doctrina, tiene que estar firmado por mí, tomé la decisión de poner
en esto que además es un tema consuetudinario, no está establecido en la ley que tiene que estar cada una de las siglas de las personas que participaron en esto. Si no tendríamos una cantidad de siglas puestas ahí, probablemente después, para no involucrar a más personas, cuando haya un cambio de doctrina, a lo mejor voy a eliminar eso, dado que yo conozca, no tengo una obligación legal de estar poniendo las siglas de cada persona que participó en la discusión de un dictamen. Pero sí participó el Departamento Jurídico en la discusión doctrinaria de la emisión de ese dictamen. En mi oficina, en una sala de reuniones. Está además decir que el jefe del Departamento Jurídico ya no está a raíz de esto, o sea, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero, a mí me preocupa... ¿Quiere la palabra, senador Elizalde? ¿Hay un informe jurídico del departamento que avale su tesis o fue una conversación en la oficina? Son las reuniones que tengo permanentemente con cada uno de los departamentos, relaciones laborales, jurídicos. No hay informe No hay un informe del departamento jurídico que avale su tesis. Para mí... Puede estar en mi agenda alguna de las reuniones. Pero... No, si me preguntas, hay un informe. Sí. Pero está claro que es la atribución que tiene el director de trabajo, nadie va a cuestionar eso, por supuesto. Probablemente para el próximo dictamen a lo mejor lo hago sin ninguna sigla para que quede solamente la responsabilidad solamente mía. llama la atención las circunstancias que coinciden con este planteamiento. Para mí, y yo no sé si en esto comparten los colegas, entendiendo que tenemos diferencia en la mirada de fondo, pero yo tengo una preocupación, que es cómo esta vía significa que se norma algo que a mí me encantaría que lo discutiéramos acá. No solo que me encantaría, sino que creo que es imprescindible después de que suprime la norma el Tribunal Constitucional, que lo discutamos acá. Porque finalmente, efectivamente, el registrar tiene implicancia respecto de cómo se está normando por esa vía, implícitamente, el cómo opera un grupo negociador y las implicancias que tiene. Aquí quedan mucho más preguntas que respuestas después de escuchar a los profesores sobre las implicancias de esto. Eso yo creo que tenemos todos claro, y a mí me gustaría que en esto veamos si coincidimos, que no lo puede normar vía dictamen la Dirección del Trabajo, que exceda absolutamente a lo que le corresponde al director, sea con la firma o el pie de firma de quien sea. Entonces mi planteamiento es más bien aquí al gobierno, al ministro, no solo del Trabajo, el SECPRES, vamos a legislar sobre esto. Nosotros tenemos el impedimento desde el punto de vista de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, si no ya estaría el proyecto acá, no hay duda de eso. Pero a mí me parece que es imprescindible el que discutamos acá, el cómo se norma la negociación colectiva en el caso de los grupos negociadores, teniendo a la vista la discusión previa que se dio en la reforma, teniendo a la vista lo que planteó el Tribunal Constitucional, que suprime la norma, y que hoy día hay una situación donde los mismos grupos negociadores quedan en el peor de los mundos, y lo han dicho, o sea, el retroceso respecto a lo que nosotros habíamos avanzado y las implicancias que tienen también para el sindicato en el proceso de negociación. Yo creo que un poco ese es el interés. Aquí la solicitud de que avancemos en la discusión legislativa lo que nos corresponde de acuerdo a nuestra Constitución en esta materia, que queda, yo creo, en evidencia a raíz del dictamen. ¿Va a responder a mi solicitud? Senador Elizalde, ¿usted quería plantear algo más? Sí, yo insistir en que entendemos que aquí hay un tema en que el Congreso Nacional se pronunció, el senador Lamante una visión, sabemos que tenemos una visión distinta, pero el espacio natural para regular esta materia es el Congreso Nacional. Pero además así lo establece la Constitución. O sea, esto debe ser regulado por ley. Además, iniciativa exclusiva del presidente. Entonces, el Ejecutivo debería, si quiere efectivamente, si tiene una visión distinta, presentar un proyecto de ley, se discutirá de cara al país, y no a través de una vía administrativa que en alguna medida evita el debate respecto de una materia tan relevante como esta. Lo que corresponde, si el Ejecutivo tiene una visión distinta, es presentar un proyecto de ley y que se debata en el Congreso Nacional, porque esto debe ser regulado por ley. Yo insisto, aquí se ha pasado a llevar el principio de reserva legal, esta no es una materia que pueda ser regulada por vía administrativa, además eso genera... afecta el principio de igualdad ante la ley establecido en la propia Constitución, porque vamos a tener una regulación reglada y otra por ley y otra que va a tener una regulación infralegal, con lo que eso podría implicar, y adicionalmente
la Dirección del Trabajo ha ido más allá del ámbito de sus competencias. Eso es evidente conforme lo establecen las normas de nuestra Constitución. Senadora Muñoz. Presidenta, solo para hacerme cargo, por cierto, del debate y solicitar como comisión, dado que no tenemos facultades constitucionales para iniciativas de ley en materia de negociación colectiva, solicitar por oficio al presidente de la República en representación, no sé si de toda la comisión, pero por lo menos usted podría hacerse cargo de alguna, de que el presidente envíe un proyecto de ley, porque aquí, en esta materia, porque aquí se ha pasado a llevar facultades del Parlamento, se pasa a llevar la reserva legal y creo que, en mi opinión, es inaceptable estar en esta situación frente a los trabajadores y sin ningún pronunciamiento oficial, sino que vía este resquicio de los reglamentos que vienen de la Dirección del Trabajo. Entonces, poder pedir o si no lo podríamos hacer a través de un proyecto de acuerdo, pero hacerle presente al Ejecutivo a través de un oficio de la Comisión que hay una situación absolutamente inaceptable. Sí. Sobre el planteamiento de la senadora Muñoz, yo no sé si tenemos unanimidad aquí en la comisión. Si lo podemos plantear como comisión, en eso. De enviar un proyecto que en esto nos permita discutir cuál es la situación. Yo creo que más que estar promoviendo que el gobierno envíe un proyecto, porque entiendo que quien quiere cambiar esto es el gobierno, por algo la Dirección del Trabajo dictó este dictamen, es que si el gobierno quiere cambiar la ley, lo haga a través de un proyecto de ley. Ese es el planteamiento. Yo creo que ese es el sentido del planteamiento. Si el gobierno quiere cambiar la ley, que lo haga de la forma en que se modifican las leyes, que es a través de un proyecto de ley. Francisco. No, muy transparentemente, Presidenta. El gobierno estima que efectivamente la obligación de registro de los instrumentos, el gobierno entiende que es una obligación que se basa en una norma laboral vigente. Sin embargo, es evidente que hay un vacío legal en materia de procedimiento y el ministro manifestó en la Cámara de Diputados también su absoluta disposición a intentar llegar a acuerdos prelegislativos y después legislativos sobre cuál es el procedimiento adecuado para que negocien trabajadores no sindicalizados. Ningún problema, un oficio así estaría mal. Claro, quizás tenemos diferencia en el supuesto. Nosotros no entendemos que el dictamen haya transgredido nada, sino que es una obligación legal vigente. Pero sí, evidentemente, estamos totalmente de acuerdo que establecerse un procedimiento que hoy día quedó trunco, digamos, para trabajadores no sindicalizados. Senadora Lamán. No, yo creo que lo que correspondería sería precisamente pedirle al ministro del Trabajo que venga aquí a la comisión y precisamente establecer la conversación que de alguna manera aquí ha surgido. Creo que las comunicaciones formales para allá y para acá ayudan poco. Entonces yo creo que sería muy conveniente, más aún después de lo que ha dicho el asesor legislativo, que como comisión le pidiéramos, nos decía al ministro Monker, que nos acompañara en una sesión a la vuelta, porque estas cosas hay que hacerlas cuando están encima, si no, si se postergan mucho, finalmente se caen o se dilatan. Y pedirle al ministro que venga acá a la comisión, que se haga cargo de algunas de las cosas que se han formulado y que él exprese cuál es la voluntad en términos de cómo continuar adelante. Si puede existir un ambiente de trabajo prelegislativo, podría ser quizás una instancia muy valiosa para resolver los problemas. Por lo tanto, esa sería mi petición concreta, porque invitáramos precisamente al ministro del Trabajo, en la línea de lo que han dicho aquí los senadores Elizalde, usted misma, la senadora Muñoz, y que tuviéramos una conversación respecto de cómo abordar este tema. Sí. El ministro hoy día se excusó razonablemente porque está discutiendo salario mínimo. Pero la próxima vez no tendrá salario mínimo. Entonces, claro, la idea es el miércoles, volviendo a la semana regional, que pueda el ministro pronunciarse sobre esto y además nos va a hacer la primera presentación respecto al proyecto de Sala Cuna. Perfecto. Y tenemos el día lunes previo, sesión a las 9:30 sobre independientes, que eran los acuerdos a los que habíamos llegado. Eso no obsta que algunos senadores presentemos un proyecto de acuerdo a la sala en esta materia que probablemente lo vamos a trabajar. Correcto. ¿Sí? Yo quiero agradecerle. Sí, senador Durana. La sesión del lunes a las 9. A las 11 yo tengo una audiencia con el ministro de Salud y dirigente.
Yo vengo del campo, pero llego un poquito más tarde. ¿Se puede hacer a las 9? De 9... Eso sonó como déjà vu, yo vengo del campo. Entonces, de 9 a 10. Ya, con cierto margen partimos antes, la idea es facilitar que todos puedan estar. Yo quiero reiterar los agradecimientos a los dos profesores, Muchas Rafael, gracias, Francisco, el director del trabajo también por estar acá y bueno, nosotros entendemos que hay todavía una discusión pendiente al respecto, así que probablemente en algunas circunstancias también les vamos a pedir apoyo en los próximos pasos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, lo levantamos.